El huésped inesperado que reveló nuestra peor verdad. Soy Marcos y esta es la historia de cómo un desconocido cambió nuestras vidas para siempre. Si alguien me hubiera dicho que una simple invitación sería el detonante para descubrir los secretos más oscuros de mi familia, jamás lo habría creído. Pero a veces, el destino tiene formas extrañas de ponernos frente a la verdad. Todo comenzó una tarde lluviosa de otoño. Vivíamos en un pueblo pequeño, donde todos se conocían y los rumores corrían más rápido que el viento. Esa tarde, mientras trabajaba en la reparación de la valla del jardín, un hombre llegó a nuestra puerta. Tenía aspecto cansado, llevaba una mochila desgastada y ropa empapada. Disculpe, dijo con una voz grave pero educada, ¿podría darme algo de agua? He estado caminando todo el día. Era extraño ver a alguien desconocido en el pueblo, pero no parecía peligroso. Mi madre, siempre amable, salió con una botella de agua y un plato de comida caliente. Mi padre lo observaba desde la ventana, frunciendo el ceño. Puedes quedarte en el cobertizo esta noche, dijo mi madre, ignorando la expresión de mi padre. El hombre aceptó con gratitud. Se presentó como Andrés, un viajero que había perdido todo y buscaba empezar de nuevo. No preguntamos mucho más. En ese momento parecía una simple historia de alguien que necesitaba ayuda. Sin embargo, esa noche todo cambió. Mientras cenábamos, mi madre no dejaba de lanzar miradas discretas hacia Andrés, quien estaba en el cobertizo. Mi padre, notablemente incómodo, finalmente rompió el silencio. ¿Por qué dejaste que se quedara? No conocemos a ese tipo. Es solo una noche, Julián. No seas paranoico, respondió mi madre, pero su tono tenía una tensión que no podía ignorar. Esa madrugada, desperté al escuchar voces bajas en el patio trasero. Me acerqué a la ventana y vi a mi madre hablando con Andrés. Sus gestos eran nerviosos, como si estuvieran discutiendo. No pude escuchar lo que decían, pero algo en esa escena me puso la piel de gallina. A la mañana siguiente, Andrés seguía allí. Mi madre le pidió que se quedara unos días más para recuperarse. Mi padre se opuso, pero al final accedió, aunque no sin lanzar miradas de desconfianza cada vez que Andrés estaba cerca. Con el tiempo, Andrés comenzó a involucrarse más en nuestras rutinas. Ayudaba en el jardín, en las reparaciones de la casa, incluso cocinaba con mi madre. Mi hermana menor, Clara, parecía encariñarse con él, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras organizaba la bodega, encontré algo extraño, un álbum de fotos viejo que nunca había visto antes. Entre las páginas había una foto de mi madre y Andrés, mucho más jóvenes, abrazados en lo que parecía una reunión familiar. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? ¿De dónde se conocían ellos? Con la mente llena de preguntas, llevé la foto a mi madre. Cuando se la mostré, su rostro se transformó. La expresión de sorpresa y miedo fue inconfundible. ¿De dónde sacaste esto?, me preguntó con voz temblorosa. De la bodega. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Cómo conoces a Andrés? Ella suspiró, pero no dijo nada. En su lugar tomó la foto, Bess la guardó en un cajón y salió de la habitación sin mirarme. No sabía qué pensar, pero estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Esa noche decidí vigilar. Algo en mí sabía que había más de lo que mi madre estaba dispuesta a admitir. Alrededor de la medianoche escuché pasos en la casa. Me asomé y vi a Andrés y mi madre entrando en la sala, hablando en susurros. Me acerqué lo suficiente para escuchar. No puedes quedarte más tiempo aquí. Julián sospecha algo, y ahora Marcos también está haciendo preguntas, dijo mi madre en voz baja. No vine aquí para causarte problemas, respondió Andrés, pero no puedo seguir huyendo. Tú sabes por qué estoy aquí. Andrés, ya no somos las mismas personas que éramos antes. Tienes que irte. Mis manos temblaban mientras escuchaba. ¿Qué significaba todo esto? Antes de que pudiera procesarlo, mi padre apareció detrás de mí. ¿Qué estás haciendo aquí?, me preguntó con un tono severo. Intenté excusarme, pero él ya había escuchado parte de la conversación. Sin decir una palabra, se dirigió a la sala donde estaban mi madre y Andrés. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó, con una furia que nunca le había visto antes. Mi madre se puso pálida. Andrés intentó intervenir, pero mi padre lo empujó. No te metas. Quiero escuchar a mi esposa. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Mi madre finalmente cedió. Con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. Andrés es alguien de mi pasado. Antes de conocerte, antes de formar esta familia, tuvimos algo. La confesión cayó como un balde de agua fría. Mi padre quedó en silencio, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de incredulidad y rabia. Algo.
repitió, con un tono que helaba la sangre. Mi madre asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Fue antes de que tú y yo nos conociéramos, pero hay más. Andrés no vino aquí por casualidad. Él se detuvo, como si estuviera luchando contra las palabras. Andrés tomó la iniciativa. Clara es mi hija, dijo, directo al punto. El tiempo pareció detenerse. La revelación fue como una explosión que dejó todo en ruinas. Mi hermana Clara, que hasta ese momento estaba en su habitación, apareció en la puerta, atraída por los gritos. ¿Qué está pasando?, preguntó con miedo en la voz. Nadie respondió. Mi padre, devastado, se giró hacia mi madre. ¿Es esto cierto? ¿Clara no es mi hija? Mi madre intentó explicarse, pero sus palabras eran confusas, entrecortadas. Julián, yo nunca supe cómo decirlo. Andrés y yo nos separamos antes de que supiera embarazada. Cuando tú y yo nos conocimos, él ya no estaba en mi vida y pensé que no importaba. No importaba, gritó mi padre, golpeando la mesa. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así durante tantos años? Clara, completamente confundida, comenzó a llorar. Yo no sabía qué hacer. Todo mi mundo se estaba derrumbando frente a mis ojos. Los días siguientes fueron un caos absoluto. Mi padre se mudó temporalmente con mi abuela mientras decidía qué hacer. Mi madre intentaba consolar a Clara, quien ahora estaba lidiando con el hecho de que su verdadero padre había estado ausente toda su vida. Andrés intentó acercarse a ella, pero Clara no quería saber nada de él. Yo me sentía atrapado en el medio, intentando entender cómo nuestra familia había llegado a este punto. Mi madre, quien siempre había sido mi roca, resultó ser alguien completamente diferente de lo que pensaba. Mi padre, quien había sacrificado tanto por nosotros, estaba roto. Las semanas pasaron, pero las heridas no sanaban. Andrés finalmente se fue, dándose cuenta de que su presencia solo complicaba las cosas. Antes de irse me buscó. Lo siento, Marcos. Nunca quise causar esto, pero merecían saber la verdad. No supe qué responder. Quizá tenía razón, pero no podía perdonarlo por el daño que había causado, incluso si era involuntario. Mi padre regresó a casa, pero la relación con mi madre nunca volvió a ser la misma. Aunque intentaron mantener la fachada por el bien de Clara y mío, era evidente que el amor que una vez compartieron se había roto. Hoy, un año después, seguimos lidiando con las secuelas. Clara ha comenzado a aceptar a Andrés en su vida, pero la relación con mi padre es tensa. Yo, por mi parte, trato de reconstruir la confianza en las personas que más quiero. A veces, la verdad, aunque necesaria, puede ser el arma más destructiva. Y cuando llega, no hay manera de escapar de las ruinas que deja a su paso.